Hoy estamos en semana número 9. Y vamos a continuar con el tema de transistores MOSFET. Estábamos hablando sobre los transistores y teníamos... Buenas tardes. Como resumen, que un transistor MOSFET tiene dos curvas principales, ¿verdad? Esto vamos a repasar todo lo que vimos la vez pasada porque es mucha materia. Entonces, dijimos que la corriente de un transistor, la corriente de drenador, es función del voltaje que se le aplica en su entrada, VGS. Quiere decir que la corriente de salida del transistor ID es función del voltaje. Y este transistor es diferente del transistor bipolar, porque el bipolar es con corriente, ¿verdad? Este MOSFET es con voltaje. Entonces vamos a poner aquí el bipolar también. Al bipolar le ponemos corriente de base para encender este diodo. El diodo enciende con 0.7, o por lo menos en el modelo que tenemos, porque sabemos que el diodo es de Shockley, pero vamos a suponer que ahí usamos 0.7 y que la corriente de base se multiplica por beta. Bueno, la corriente de colector es beta y B. Mientras que en el MOSFET, la corriente de drenador tiene una ecuación que vimos la clase pasada. La ecuación del transistor MOSFET es K por VGS menos VTH al cuadrado, donde K es una constante que se llama la transconductancia del transistor, que me dice cuánto de este voltaje se convierte en corriente del otro lado. Entonces las unidades que tenía acá eran unidades extrañas. Vamos a poner que las unidades de K son amperios entre voltios al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo en esas unidades? Porque voltio al cuadrado cancela con voltio al cuadrado que está en paréntesis, me queda amperio. Y para muchos transistores ya eso está calculado. Para los transistores que vemos en hojas de datos hay que sacar ese parámetro con un par ordenado. Y entonces lo que viene en la mayoría de problemas de los libros, o por lo menos del libro de Wellstad, que es el que estamos usando, es VGS on y la corriente ID on, que es un par ordenado. Por ejemplo, esto puede darme 1 miliamperio para una tensión de 2.6 voltios y un VTH de... Es un ejemplo, ¿verdad? Esto podría ser el modelo de un transistor comercial, y en algunas de las presentaciones anteriores hemos usado estos parámetros, ¿verdad? De esos parámetros despejamos cuánto es K y ya el valor de K lo usamos en el ejercicio final, ¿verdad? Entonces la curva de transferencia dice que si no llego a VTH la corriente es 0. Aquí tengo 0 corriente. Y después de VTH la ecuación es cuadrática. Vamos a dibujar ahí una cuadrática más o menos, ¿verdad? Y esta es pues la misma ecuación. Esa es la curva del transistor MOSFET. Si tuviéramos el transistor bipolar, el bipolar tiene una curva parecida, ¿verdad? Nada más que arriba es corriente de colector y abajo es voltaje base emisor, que sabemos que es 0.7, pero es función de un diodo. Entonces esa es una de las curvas. La otra curva que tienen los transistores es la característica de salida. La característica de salida es corriente de drenador en función de voltaje VDS. Todo esto ya lo han medido en el lab, entonces es como un repasito nada más, porque esto es cuadrático hacia atrás y después horizontal, y después aquí tenemos otra cuadrática y después horizontal. Vamos a dibujarlas bonito. Entonces aquí con regla, así. Después tenemos otra curva, y este es un conjunto de curvas porque tengo una curva para cada uno de los voltajes de compuerta. Entonces este sería para un VG2, este es para un VG1, o podemos llamar VGS2, VGS1. ¿Verdad? Y si no tengo suficiente tensión VGS, la corriente tiende a 0, ¿verdad? Que esa sería la región de corte. Entonces aquí podemos poner la región de corte. Esta es la región de saturación y esta es la región lineal.
para el MOSFET. Recordamos que las del bipolar se llamaban al revés, saturación en el bipolar es a la izquierda y activa directa es a la derecha, y queremos que los transistores estén en saturación o en activa directa, queremos que estén del lado derecho para que la corriente sea fija y no dependa del voltaje de salida. La parte horizontal de la curva quiere decir que la corriente es constante independientemente del voltaje que tengan las terminales de la derecha. Entonces ahí es donde estamos usando el transistor como fuente de corriente. Transistores digitales funcionaban en las otras regiones, en saturación y, pegadas a los ejes. ¿Por qué se le llama saturación a la parte lineal? El nombre es histórico, en realidad así es como lo describen los libros. Es porque, bueno, si habíamos visto un poquito la física, como profundizar aquí en la física, el transistor limita la corriente, por lo menos el MOSFET limita la corriente, porque si yo tengo aquí el dibujito, ¿verdad? Para fabricar un NMOS yo necesito que esto sea N y esto sea P, ¿verdad? Estamos de acuerdo que ese es un NMOS. Aquí va la región del óxido y la compuerta. Entonces, en términos de fabricación, este es el óxido, esta es la compuerta, este puede ser el drain, este puede ser el source. El source va conectado junto con el sustrato, así. Y entonces, en la región lineal, el transistor es una resistencia porque el canal está completo de izquierda a derecha, entonces funciona como una resistencia. En la región de saturación, se llama saturación porque el drenador se lleva parte de los electrones del canal y me deja una región como de agotamiento aquí alrededor. Entonces lo que ocurre es que la corriente no puede seguir aumentando conforme yo aumento el voltaje, sino que se satura, tiene un techo. Saturar algo quiere decir que usted lo llena hasta que ya no pueda pasar de ahí. Como en química, ¿verdad? Uno hace disoluciones saturadas de cosas. Si usted agarra agua con azúcar, usted le pone azúcar. Cuando se satura es porque ya la concentración de ese líquido no puede subir más de ahí. Entonces aquí también la corriente que puede pasar por ese transistor tiene un techo y se satura cuando ya no puede pasar más corriente que la que cabe por ese canalcito. Y la ecuación de la región lineal no la hemos copiado, pero la otra ecuación es que ID es igual a K2 VGS VTH VDS menos VDS al cuadrado. ¿Cuál de las dos ecuaciones uso? Depende de en qué lado estoy de la región, ¿verdad? En qué lado estoy. Si estoy en la región de saturación uso la primera, si estoy en la región lineal uso la otra. Y para poder identificar en qué región estoy, el transistor está saturado. Salud. En saturación, lo que tenemos es que el voltaje de drain source es mayor que el voltaje de compuerta menos el voltaje de umbral. Y en la otra parte, lo contrario, aquí VDS es menor que VGS menos VTH. Entonces de un lado es mayor, del otro lado es menor. Ajá. Y ese es el resumen de fórmulas y el resumen en realidad de la teoría, porque las curvas de corriente contra voltaje son lo más importante de estos transistores. Mira, al final estamos trabajando con pares ordenados porque yo tengo un voltaje en la entrada y para ese voltaje de entrada obtengo un voltaje o una corriente, de salida. Entonces, bueno, en esta presentación que tengo que subir, lo que vamos a revisar son circuitos útiles con transistores MOSFET, que son circuitos que se pueden usar para hacer mecatrónica, ¿verdad? Y eso quiere decir que vamos a trabajar generalmente con transistores para hacer controles de corriente, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero controlar un motor y cambiarle la corriente a ese motor, yo puedo usar un transistor para variarle la corriente a un motor. O también para aplicaciones digitales, porque a veces vamos a necesitar circuitos lógicos que tomen decisiones, ¿verdad? Que eso tiene que ver más con la línea de cursos lógicos. Mira, este es de electrónica analógica, también hay cursos de digitales, pero los transistores se usan para construir los principales circuitos digitales que se van a usar. Entonces cualquier circuito digital también lleva transistores por dentro.
Entonces, bueno, este era el repaso también. De resumen, teníamos los dos símbolos, porque uno es para el transistor N, el otro es para el transistor P, o de canal N y de canal P. Este es un NMOS, este es un PMOS. De PMOS casi no hemos dicho cosas. Vamos a tener que hacer también un poquito de práctica con transistores PMOS, porque se usan al revés. En el transistor PMOS, lo que me interesa es cuánto voltaje hay desde el source hasta el gate, porque el transistor PMOS se enciende con voltajes de compuerta negativos. Eso era porque el canal del transistor PMOS es de tipo P, entonces tiene que estar lleno de huecos. Y para poder atraer huecos al canal, necesito voltaje negativo en la compuerta, ¿cierto, verdad? Entonces, de nuevo, el voltaje de compuerta en el NMOS es positivo con respecto al source. Esto es VGS. Pero en este, VGS es negativo en el gate y positivo en el source. Entonces yo puedo poner que el voltaje es positivo de allá para acá y se llama VSG. ¿Verdad? Porque si yo tomo el voltaje en el source y le resto el voltaje en el gate, me va a dar un voltaje positivo. ¿Verdad? Eso no lo habíamos mencionado antes. Sí habíamos visto de pasada que el voltaje del gate es negativo para encender un PMOS, pero no lo hemos usado en ningún circuito. Entonces la clave está en usar un voltaje de gate negativo, y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner al VSG las letras al revés para decir que es positivo en el source y negativo en el gate. Haciéndolo de esa manera, y sobre todo si estamos en saturación, la corriente de este transistor es K veces VGS menos VTH al cuadrado. Y la corriente de este transistor es K veces, y aquí vamos a poner VSG positivo. Ese sería el valor positivo, y le vamos a restar el valor absoluto de VTH. Entonces, lo que estamos diciendo es que un transistor PMOS hay que hacerle un par de cambiecitos a la ecuación. Eso no se los había dicho. Los dos cambios son, primero, que le vamos a dar vuelta a las letras para que este número VSG sea un valor positivo. La VSG va a estar positivo porque el source está por encima del gate. Eso es otra forma de decir que el gate es negativo con respecto al source. Y lo otro es que el VTH le vamos a poner valor absoluto, porque en los transistores de canal P o los transistores PMOS, en una hoja de datos VTH viene con un valor negativo, porque ocupa voltaje negativo para encenderlo. Entonces, muchas veces en resumen, lo que ocurre es que si yo hago aquí la gráfica, por ejemplo, la curva de transferencia que dijimos que es con VGS. Los transistores NMOS tienen este gráfico en el primer cuadrante, porque la corriente es positiva para voltajes positivos. Este es un NMOS. ¿Verdad? Si quisiéramos graficar con esas mismas variables la corriente del drain para los transistores PMOS, tendríamos que hacerlo para atrás con un VTH negativo y con la curvita aquí para abajo en el tercer cuadrante. ¿Verdad? Entonces el voltaje tiene que ser negativo entre gate source, porque VTH es negativo para los transistores PMOS, y la corriente me da negativa por la dirección. Sabemos que en el transistor NMOS la corriente entra por el drain, en el transistor PMOS la corriente sale por el drain, entonces tiene que tener dirección contraria. Si en un transistor la corriente entra, en el otro la corriente sale por el drain, tienen signos opuestos. Entonces lo que hacemos para no enredar mucho la matemática es que vamos a mover la ecuación del transistor PMOS al primer cuadrante, dándole vuelta a las letras y poniendo valores absolutos. Entonces, si le doy vuelta a las letras y pongo los valores absolutos, el PMOS tiene exactamente la misma gráfica que el N, pero las dos quedan en el primer cuadrante con las variables ya corregidas. ¿Verdad? Lo que sucedería es que hago el eje
En el primero, esta sería la corriente de drenador en absoluto, esto sería VSG y esto sería VTH en absoluto, y entonces esto vuelve a quedar así para arriba. Porque lo que interesa es cuánta corriente pasa. Mira. Pero es para trabajar con los dos circuitos en el primer cuadrante. En todo lo demás se usan igual, entonces lo que hay que hacer es resolver algunos ejercicios de práctica o de ejemplos que tengo que traerles más ejercicios. Sí. En tu caso me interesa usar uno. Ajá, se usan los dos dependiendo de... Es que hay que ver ejemplos de circuitos, porque dependiendo del tipo de circuito que uno construya. Solo así como el resumen, uno puede usar transistores NMOS cuando yo quiero tomar corriente de una red. Por ejemplo, que esto sea el circuito que viene de aquí y este transistor toma corriente. Entonces yo puedo poner aquí un motor o cosas aquí arriba, pero estoy jalando corriente para abajo. Los transistores PMOS se usan generalmente para entregar corriente. Entonces salen de VDD y aquí abajo yo puedo poner la resistencia de carga. Entonces la diferencia es muy sutil porque el circuito de la izquierda consume corriente y el circuito de la derecha produce corriente hacia afuera. Es como la dirección. Uno jala corriente de arriba para abajo, el otro la empuja. A esto se le llama un current sink y esto es un current source. Y la diferencia es si pongo la fuente de corriente arriba o pongo la fuente de corriente abajo. Que ese es uno de los cambios que puede tener un PMOS. Y otra cosa que me permiten hacer los dos circuitos trabajando juntos son circuitos digitales, como por ejemplo los inversores. Hay un circuito útil que tiene un transistor P arriba y un transistor N abajo. Lo que pasa es que esto sí es muy de microelectrónica y no sé qué tanto se va a usar, porque ya esto lo venden fabricado en un circuitito lógico, entonces uno puede conectar la entrada y conectar la salida y listo. Pero este circuito, si recibe un 0, enciende el transistor de arriba, porque tiene un VSG máximo. Por ejemplo, estos son 5 voltios arriba y 0 abajo, el de abajo tiene 0,0, entonces pasa el transistor de arriba. Y el circuito invierte la entrada, eso es un inversor. Este se llama un inversor. Es un circuito digital. Todavía no los hemos visto tampoco. Es que hay mucha información de transistores MOSFET, ¿verdad? Son pequeñitas aplicaciones. Pero entonces yo puedo usar, la clave es que yo puedo usar un solo MOSFET para tomar corriente de un circuito, si es de canal N. Puedo usar un transistor de canal P para empujar corriente a circuitos que estén más abajo. O puedo usar los dos a la vez para hacer un circuito que invierta la entrada. Entonces, si aquí le conecto un 0, a la salida pasan 5 voltios, que sería un 1. Y si le conecto un 1 en la entrada, el transistor de arriba se desconecta, el de abajo conecta y me conecta la salida con tierra. Entonces, cuando la entrada está activa, la salida está apagada. Son más o menos ideas de qué se puede hacer con este tipo de circuitos. Entonces, bueno, la idea aquí básica es que tenemos un transistor con su modelo matemático para las regiones que tenemos, ¿verdad? Por supuesto, estas son las de saturación, pero también están las ecuaciones de la región lineal, que serían las correspondientes que estaban en las páginas pasadas. Y aquí están todas, entonces están en corte, en la región óhmica, en la región de saturación. Tal vez lo que hay que recordar es que la clase del BJT tenía una página parecida a esta, ¿verdad? En la clase del BJT, la región de corte daba corriente 0, la región activa me daba corriente que era función de beta, y la región de saturación del bipolar me daba casi un cortocircuito entre el colector y el emisor. En este no hay cortocircuitos, en la región óhmica es una resistencia. Y yo sé que esta no es la ecuación de una resistencia, ¿verdad? ¿Por qué decimos que esta ecuación simula una resistencia? Esas cosas son teoría, y la teoría de esta parte es difícil, hay que ir a leerla. Lo que decíamos es que en la curva
de corriente contra voltaje VDS, estas ecuaciones son como cuadráticas para atrás, ¿verdad? Y aquí tengo otra que es cuadrática para atrás y otra que es cuadrática para atrás. Entonces, justo aquí cerca del origen, estos son líneas rectas. Y la pendiente de todas estas líneas es el inverso de una resistencia del canal. Entonces, esta pendiente es 1 sobre R. Ahí está la resistencia. Entonces asumimos que el término cuadrático no es tan importante, que el término OGS es constante y esta es una ecuación lineal con VDS. Es cuadrática con VDS, pero decimos que si estamos muy cerquita del origen, yo puedo cancelar esta es la variable, esto es y todo esto es constante. Entonces y es m por x y m es 1 sobre r. Ajá. Bueno, más o menos. Ah, sí, creo que sí está bien. Ajá. Listo. Entonces la región ómica o lineal es porque estamos aquí en esta parte. La región de saturación es más bien en la parte horizontal de las curvas. Yo sé que estoy repitiendo mucho, pero es que esta es apenas la segunda clase y a punta de repetir uno se aprende las cosas. Entonces esto es ID con VDS y aquí estamos no en la parte de la izquierda, sino en la parte de la derecha donde tengo constantes. Entonces lineal es lineal no porque sea lineal, porque la ecuación es cuadrática, pero es lineal cerca del origen. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a ver circuitos útiles. ¿Qué podemos hacer con los transistores? Que todos estos circuitos también se pueden hacer con bipolares. En realidad, el bipolar y el MOSFET se usan los dos. Unos son más viejitos que los otros, ¿verdad? Estamos hablando que los bipolares son de 1950 más o menos. Eso fue hace rato. Y los MOSFET como de 1960, que también fue hace mucho tiempo. Entonces son circuitos muy viejos, pero todavía se usan mucho, ¿verdad? Y la cuestión es que hay transistores más viejos y hay transistores más nuevos. Hay unos que están obsoletos. Entonces, el transistor... Silencio. Gracias. El transistor que estábamos viendo en la presentación pasada era el BS170, yo creo, ¿verdad? Ahora lo estaba buscando en internet. Y dice que este transistor todavía está activo. En esta página, esto es un fabricante, dice que el BS170 todavía lo producen, pero hay transistores que ya están obsoletos. Entonces, por ejemplo, este BS170G está obsoleto, ya no lo están fabricando más. Si uno se encuentra uno, es porque por ahí andaba, pero ya la fábrica cerró esa línea. Es porque esos transistores son tan viejos que, por ejemplo, tal vez costaba mucho encenderlos. Tienen un VTH de 2 voltios. No, vida útil no tienen, en realidad pueden permanecer guardados todo lo que usted quiera, pero la cuestión es que hacen un diseño más moderno, por ejemplo, que fabriquen uno que tenga, por ejemplo, si usted tiene dos MOSFETs, los dos le permiten alcanzar 200 miliamperios de corriente, pero uno enciende con 2 voltios y el otro enciende con medio voltio. Usted prefiere el que enciende con medio voltio porque gasta menos para encenderlo. Entonces hacen revisiones y hacen transistores que encienden con menos tensión tal vez, o que tienen más capacidad de corriente, y las versiones viejas ya no las siguen fabricando. Si yo tengo un transistor mejorado y el transistor base, mejor uso la mejora. Entonces así hay diferentes transistores, por ejemplo el 2N7000, que es uno que ponía mucho en exámenes. Creo que en alguno de los exámenes viejos van a ver el 2N7000. Bueno, aquí ni siquiera está. Tal vez esta empresa no los fabrica.
Ajá, aquí está. No, todavía está activo, me sorprende, pues son transistores muy viejos. Hay gente que dice que ya están desactualizados. Bueno, sí, aquí hay unas líneas que ya están obsoletas. Pero bueno. Entonces la cuestión es que sea con MOSFET o sea con bipolares, en la actualidad se usan cualquiera de los dos. Preferimos un poco los MOSFETs para circuitos digitales. Pero digamos, los procesadores Usan MOSFETs. MOSFET. Sí, porque no necesitan corriente para encenderlos. Y entonces ahorran corriente. Si yo tengo un montón o no de transistores, prefiero usar MOSFETs, que son más eficientes en consumo de potencia. Porque los bipolares sí podría poner menos transistores y entonces tengo circuitos más ineficientes. Se calienta más porque ocupan mucha más corriente para encender. Sí. Pero ahora que menciona eso, esos estén como optimizados para que sean solo como puertas lógicas o también tienen toda la curva. No, sí están optimizados para que funcionen como compuertas lógicas en los extremos de la curva. Son transistores, siguen teniendo todas las regiones, pero operan en los bordes. Entonces sería en la región de corte y en la región que esté pegadita al eje Y. Sí, esos son circuitos digitales. Entonces aquí vamos a ver circuitos útiles, analógicos y digitales. Ya habíamos hablado sobre los relés, los relays, que son circuitos que me permiten conectar un circuito digital a un circuito de mucha potencia. Sobre todo pensando en que ustedes van a tener que trabajar con cargas de 110 voltios, de 220 voltios, ¿verdad? Después tienen cursos de más potencia, los cursos de máquinas eléctricas. Van a trabajar con señales trifásicas, con líneas de 440 voltios, hay un experimento, y con cargas de 9000 watts. Entonces hay unos bancos de resistencias gigantes y con cosas de mucha potencia. Eso van a verlo más adelante. Entonces, la cuestión es que esos circuitos yo no los puedo manejar con un Arduino ahí chiquitillo, ¿verdad? Y entonces hay que hacer una etapa para poder elevar la potencia que puede manejar un circuito digital. La cuestión es, si yo les digo, hagan un controlador ahí de Arduino todo el mundo los usa hasta desde el cole, ¿verdad? Y ahora con ChatGPT no hace falta ni saber programarlos porque ya se programan solos, ¿verdad? Entonces aquí viene un Arduino que va a hacer ahí un control y yo necesito alimentar un motor de 120 voltios. Entonces a mí se me puede ocurrir agarrar los pines, ¿verdad? Este pin de 5 y hacer un circuito que tome 120 y de una vez pegarle el transistor. Ese transistor posiblemente se quema con toda seguridad porque los transistores, los que más resisten son 60 voltios, lo que permiten, ¿verdad? Entonces yo no puedo usar un transistor para pegar el motor ahí en serie. Y lo otro es que no puedo subir la corriente de un solo golpe porque esos transistores soportan, bueno, depende del transistor que se use, ¿verdad? Hay transistores que sí son especiales para eso. La cuestión es que hay que meterse a estas páginas, ¿verdad? Como OnSemi y buscar los productos y buscar aquí los MOSFETs. Y estos MOSFETs también estaban esos otros Isolated Gate Bipolar Transistor. Pero bueno, entre los MOSFETs hay para alto voltaje, medio voltaje o para pequeña señal, que son para amplificadores y cosas de CA. Entonces en alto voltaje podemos buscar una tabla y buscamos como especificaciones de lo que necesitamos. Entonces va a haber una lista de MOSFETs de todos los que podemos comprar con los requerimientos de voltajes y corrientes, pero digamos no es usual ponerle el transistor directamente a la carga siendo una carga de alta potencia como 120 voltios. Entonces uno de los componentes que me deja hacer eso es un relé, que el relé ya lo habíamos visto, es una bobina que puede tener una alta inductancia y una alta resistencia. Entre más resistencia tenga, se supone que es peor porque las bobinas deberían tener 0 ohmios, ¿verdad? Entonces esta bobina debería comportarse como un corto. El problema es que en los experimentos pasados vimos que si esto era un corto, el transistor queda saturado, no queda en la región lineal y entonces no sería un circuito digital. Según las clases pasadas, ¿se acuerdan que en la clase pasada, que fue la última, cuando hicimos este circuito, yo supuse que estaba en la región lineal y empecé a trabajarlo en lineal y no dio.
Eso fue porque la bobina era de muy poca resistencia y entonces estaba saturado. Este circuito se resuelve en saturación, aunque sea un modelo digital, ¿verdad? Que por eso también hay que repasar la clase pasada. Entonces, bueno, este transistor va a encender y va a apagar en saturación. Y en saturación queremos que la corriente de la bobina tenga que ser mayor que la corriente de la especificación, porque los relés, ¿verdad? Los relés dicen que requieren entre 100 y 200 miliamperios para encender del lado izquierdo. Entonces este transistor tiene que ser capaz de tomar 100 o 200 miliamperios. ¿Cómo hago eso? Lo que hago es que le pongo un voltaje del gate bien alto para que VGS menos VTH me dé todo lo que se pueda y que la ecuación del transistor en saturación me dé VGS menos VTH al cuadrado y me dé un montón de corriente, ¿verdad? Y entonces con eso, ¿verdad? Idealmente uno le pone el voltaje que necesite para obtener la corriente de 100 y listo, ¿verdad? Pero si lo que tengo es un circuito que cambia entre 0 y 2,5, por ejemplo, los Arduinos son entre 0 y 3.3 o entre 0 y 5, digamos 0 y 5. Entonces la bobina va a encender porque el transistor se pone en saturación y le pasa corriente. Este diodo es un diodo de protección. No sé si ya habíamos comentado un poquito sobre estos diodos que se ponen así al revés. Muchos sistemas de potencia, sobre todo este tipo de inductores, tienen estos diodos hacia arriba. Los motores también, si uno tiene un motor DCD, uno normalmente le conecta un diodito para arriba. Eso es porque cuando por el circuito fluye corriente, ¿verdad? Si yo establezco por aquí una corriente y la corriente de DCD empieza a fluir, la polaridad de la bobina es así, ¿verdad? Entonces el diodo está en reversa, ese diodo no está haciendo nada. Cuando el circuito tiene la bobina encendida, el diodo no está funcionando. Pero si yo abro el transistor de un solo golpe y digamos desconecto la tensión de la compuerta, la bobina va a tratar de mantener la corriente que tiene. Entonces en ese instante en el que abrimos, según el curso pasado, la bobina se polariza al revés con un voltaje inducido que puede ser muy alto, pueden ser decenas o hasta cientos de voltios. Ese voltaje inducido enciende de 1 y se descarga a través del diodo y se va a 0, porque si no le ponemos ese diodo, todo este voltaje inducido va a tratar de pasar por el transistor y también lo puede quemar. Entonces esos diodos de protección lo que hacen es que cortocircuitan la bobina cuando desconectamos el circuito, porque la desconexión puede darnos voltajes altos. Por eso es que también la gente que repara televisores, ¿verdad? No puede manipular el tele recién desconectado, hay que dejar que se descargue. Hay un componente que se llama el flyback que puede almacenar muchos voltios y es peligroso, entonces hay que descargarlo primero. Creo que es más como un condensador, no como un inductor. Pero hay componentes que se pueden cargar cuando uno desconecta los circuitos. Entonces solo por el hecho de desconectar la bobina hay que descargarla con ese diodo. Y lo otro es que el secundario, bueno, no se llama secundario, se llama la parte de alta potencia del relé, puede manejar cargas de 30 hasta 40 amperios, aunque tradicionalmente son de 15 a 20. Aquí habría que buscar un relé, ¿verdad? Y uno busca y compra un relé de los azulitos estos básicos, ya los habíamos visto. Y normalmente impreso en la cajita dice cuántos amperios soporta. Este soporta 10 amperios. 10 amperios, 250 voltios. ¿Verdad? Entonces aquí puedo ponerle 120 voltios de alterna y aquí puedo poner una carga pequeñita. Puede ser un bombillo también, un bombillo de filamento, un bombillo de 100 watts. Los bombillos de ahora tenemos la ventaja que tenemos bombillos LEDs, consumen 5 watts, 7 watts. Entonces son un 90% más eficientes que los bombillos tradicionales de filamento y están en todo lado y tienen una vida útil más larga, ¿verdad? Entonces todos los bombillos LED son mucho mejores que la tecnología vieja. Lo único es que también hacer un LED cuesta, más difícil llevar el LED a la fábrica que llevar el filamentillo ahí que usábamos antes. Entonces, bueno, ahora es que tenemos muchas compañías que venden bombillos. Ok, la cuestión es que 120 a veces no alcanza.
¿verdad? En mecatrónica es usual que tengamos que controlar fábricas, industrias donde hay brazos robóticos o hay líneas de transmisión, una correa ahí que tiene un motor de no sé cuántos caballos de fuerza, ¿verdad? Si estamos transportando, no sé, puertas a través de una planta que mide no sé cuántos kilómetros. Entonces, ese tipo de máquinas no operan con relés. Un relé se queda corto. Entonces, ¿qué sigue? ¿Verdad? Tal vez eso no está en la presentación, pero es buena idea explicar. O el ascensor que está ahí en el edificio, ¿verdad? En el K1 hay un ascensor y uno estripa los elementos que conmutan están en el 5º piso. Pues no sé si ustedes han llamado el ascensor desde el 5º piso, ¿verdad? Usted llama al ascensor y suena como un clic, suena un clac, donde empieza a moverse. Eso que suena no es el relé, eso que suena se llama un contactor. Y un contactor es un interruptor electromecánico que es como un relé de más potencia. Entonces esto es lo que sigue después de los relés. Si uno quisiera controlar el ascensor, esto es lo que hay en la pared del edificio, ahí metido. Proyecto de cada un ascensor. Ajá, hagamos un ascensor para la casa. Ajá. Hacemos un sótano, empezamos ahí a escarbar. Ajá, y entonces hacemos ascensor al sótano. Que yo no sé, la vez pasada estaba hablando paja con mi esposa y pensamos, uno puede así como hacer hacia abajo, ahora todo ocupa permisos de construcción, pero si uno quisiera hacer un sótano de 3 pisos se puede, así a escondidas, de fijo. Depende. Sí, verdad, porque si no se le viene la casa encima. Más pisos sin que la familia se dé cuenta. O sea, y si usted Nada más reportarlos como otra función. Pues sí, bueno, esto después corto el video porque no quede grabado. Pero en teoría, si usted compra un lote, ¿cuántos pisos hacia abajo compra usted? Usted puede llegar hasta el centro de la tierra haciendo pisos para abajo. No sé. No sé. Un sótano de 3 pisos. ¿Por qué no puede hacer un? Es que también, sí, imagínate, digamos, tu edificio de apartamentos podría empezar desde abajo. Ajá. Almacenar más apartamentos. Esas son las preguntas, pero bueno, yo no soy experto en esa área, evidentemente. Pero me estaba poniendo a pensar. Entonces, la idea es hacer un ascensor ahí de 100 pisos para abajo y usamos contactores para encenderlo. No me hagan caso. Lo que sí es en serio es que los contactores pueden manejar cargas de muchos amperios. Entonces, estos contactores pueden darme, no sé, 100 amperios. ¿Verdad? Y ya una carga de 100 amperios es una carga considerable. Entonces, todo esto son elementos que se usan para encender cargas muy grandes ya en empresas, ¿verdad? Un contactor es de los elementos más básicos para electrónica industrial, ¿verdad? Y con los contactores y los PLCs, por ejemplo aquí, un PLC es como un controlador, es como un Arduino industrial. Entonces para edificios súper grandes, así de 100 pisos, se utilizan estos mismos elementos, ajá, porque lo que ocupa es mucha corriente, el motor que va a jalar esos ascensores, ¿verdad? Entonces, para poder levantar a 15 personas de 100 kilos, ¿verdad? Necesito el ascensor ahí bien de la escuela de electrónica, bueno, de la escuela, del edificio se llena y se satura, ¿verdad? Y entonces le prenden unas lucecillas al frente de que ya está full. Entonces, aunque uno lo pare, ya no abre porque está muy cargado. Todos esos sistemas, hay que aprender a diseñarlos, ¿verdad? Un sistema que pueda monitorear su carga y que después de cierta carga se bloquee lógicamente. Mucho de la programación se hace en estos elementos que se llaman PLCs, controlador lógico programable, que es como un Arduino, pero la versión industrial. Se programan como en un software ahí de Windows todo viejito. Bueno, no, ahora debe haber algunos más modernos, pero en mis épocas era como un lenguaje de programación que era gráfico. Así, son como estas hojitas y tienen como unos simbolitos y entonces uno arrastra símbolos a la hojita y esa es la programación. Es muy raro. Ajá. Pero bueno, todo eso, PLCs, los que salen de coles técnicos tuvieron que haber pasado por aquí. No sé si alguien es de cole técnico, pero sí, después los van a ver. Entonces, de vuelta a nuestro manejo de cargas, ya pasamos de un transistor a un relé y del relé a un contactor. El contactor se enciende con el relé.
Entonces el contactor también yo tendría que ponerlo aquí abajo. Y en el secundario los 100 amperios. ¿Verdad? Más o menos esa es la lógica. Entonces así llegamos de un circuito digital de bajo voltaje a un circuito de 100 amperios. Entonces, bueno, el mismo circuito sin relé, si le ponemos una resistencia arriba, me puede funcionar de circuito lógico. Eso que está ahí es un inversor y se llama el inversor NMOS porque usa solo un transistor N. Entonces, la idea de un inversor digital, ya que estamos hablando de circuitos digitales, es que podamos manejar operaciones con bits, ¿verdad? Entonces, al final, yo puedo poner voltaje de entrada y un voltaje de salida en este circuito. Si en la entrada le pongo 0 voltios, VGS me da 0, entonces el transistor en qué región está, estaría en corte, ¿verdad? Y en la región de corte dijimos que el transistor es un circuito abierto. Si el transistor es un circuito abierto, esto está desconectado, por ahí no puede pasar corriente, es un abierto. Y entonces vemos que el nodo de salida no tiene nada abajo y tiene una resistencia que está conectada a VDD. Esta resistencia no tiene corriente porque no tiene forma de que la corriente empiece por aquí y llegue para allá. ¿A dónde se va? No se puede ir a ningún lado. La idea es no usarlo con ningún tipo de carga. Entonces, como no hay corriente por el circuito, la caída de tensión en estas resistencias es de 0 voltios y si aquí tengo 5, la salida es 5. Entonces aquí tengo que escribir 5 voltios. ¿Verdad? Entonces, transistor abierto, esa resistencia no tiene corriente. Si no tiene corriente, no tiene voltaje y tengo 5 voltios. La resistencia a veces se llama resistencia de pull-up. No sé si han visto en algunos diagramas como de diagramas de Arduino o diagramas de algún tipo de electrónica, resistencias de pull-up. Es una resistencia que conecta positivo pero sin corriente, ¿verdad? Y se usa para garantizar que ese nodo tenga los 5 voltios suficientes, porque si el transistor está inactivo, ese nodo tiene que estar pegado a algo, el nodo de salida. Y la otra opción es que en lugar de 0 voltios en la entrada, yo conecte 5 voltios en la entrada. Entonces con 5 voltios, VGS es suficiente para encender ese transistor y es suficiente para encenderlo en la región que se me ocurra. Debería estar en la región lineal para que el voltaje del drain sea lo más pequeñito posible. Entonces la resistencia, esta resistencia tiene que ser muy alta. Entonces lo primero que dice es que funciona si el RD tiene valores muy altos, mucho más grande que la resistencia de drain source, pero aquí la idea es que esto sea unos 100 kiloohmios. Entonces cuando el transistor está encendido, esta resistencia se va a dejar casi todo el voltaje y el transistor me va a quedar con un voltaje de drain pequeñito, porque lo que queríamos es que en la región lineal VDS fuera menor que VGS menos VTH. Mira, la región lineal. Y entonces si el transistor tiene aquí unos poquitos milivoltios, la salida va a estar conectada a tierra a través del transistor y la resistencia se va a dejar casi los 5 voltios. Entonces aquí me quedan aproximadamente 0. Eso tendría un VDS muy pegado hacia la parte de la izquierda y entonces para 5 voltios de entrada la salida es aproximadamente 0. Y por eso decimos que los unos y los ceros que vemos en circuitos digitales al final son niveles de voltaje, ¿verdad? 0 voltios podemos asignarle un 0 lógico y 5 voltios es un 1 lógico. Entonces para una entrada de 0 la salida es 1 y para una entrada de 1 la salida es 0 y este circuito hace operaciones de un bit. Las operaciones de un bit son muy comunes en programación, ¿verdad? Uno cuando pone, por ejemplo, estamos programando ahí código y ponemos if y entonces ponemos A not equal B. Este not equal lleva una operación de invertir, ¿verdad? Entonces la operación de invertir es la operación de este inversor, ¿verdad? Cada vez que ponemos un signo de inversión tiene que haber un elemento lógico que haga la inversión.
Obviamente es el procesador, porque esto corre en un procesador, pero un inversor es parte de un procesador, ¿verdad? Tiene que haber un elemento que haga la operación de invertir. Así como hay otros elementos que hacen la comparación, ¿verdad? De que lo de la izquierda y lo de la derecha sean iguales, eso se puede hacer con compuertas XOR. Pero toda esa parte se ve después, ¿verdad? Una compuerta XOR me da 1 si las entradas son diferentes y me da 0 si las entradas son iguales. Pero eso es de otro curso. La cuestión es que más adelante, ¿verdad? La OR exclusiva o la XOR tiene A y B y tiene Q, nada más como para hacer un avance. A, B y Q. Entonces, si esto es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, la XOR me da 0 cuando las entradas son iguales y 1 cuando las entradas son diferentes. Entonces, eso compara si los bits son iguales o si los bits son distintos. También se le conoce como el sumador de un bit. Porque 0 más 0, 0. 0 más 1 me da 1. 1 más 0 me da 1. Y 1 más 1 debería darme 2. Nada más que 2 es un número de 2 campos. Entonces me da 0 y me da un acarreo, se llama. Que es como 0 con una banderita de que no ocupó el número. Solo que la XOR no tiene ese acarreo. Eso también es otro curso. Pero esto es un sumador. Eso se puede decir que hace sumas. En el estado básico es una compuerta. Y esa está hecha con transistores. Entonces, por ejemplo... Pero con otro curso se refiere que es electrónica digital. En electrónica digital debería verse esto. Pero por dentro una compuerta XOR se puede construir con 8 transistores. Entonces, más o menos, estas son compuertas XOR, que es el elemento que hace la suma de un bit. Y bueno, si yo quiero sumar 8 bits y 8 bits, tengo que hacer un conjunto de compuertas XOR y tengo que hacer una lógica para las banderas estas de cuando suma más de un bit y así. Entonces después hay unos sumadores, pero por lo menos la idea es que esos circuitos digitales llevan compuertas por dentro y las llevan transistores por dentro. Y los transistores son estos mismos, ¿verdad? Todos son transistores. Bueno, entonces ya vimos el inversor NMOS. Este de aquí es parecido a este circuito, nada más que arriba tiene un transistor conectado raro. Entonces, la lógica es que en el transistor, en el circuito del inversor con resistencia, las resistencias tienen un problema cuando se ponen en el silicio. Por ejemplo, en un chip. Yo construyo una resistencia dentro de un chip y tengo una tolerancia de 40%. Entonces yo pongo 1 kilo ohm y puede que me salga 600 ohmios. O puede que me salga del otro lado 1400 ohmios. Entonces es muy, muy variable y todos los chips van a quedar diferentes. Entonces en lugar de poner resistencias, preferimos usar transistores conectados de una manera muy extraña. Esa conexión pone en corto la compuerta con el drenador. Entonces, lo que hacemos es que cortocircuitamos el gate con el drain, ¿verdad? Y entonces convertimos al transistor, que era un elemento de 3 terminales, porque tenía 1, 2 y 3, pero la tercera yo la estoy pegando arriba, en un elemento de 2 patitas, ¿verdad? Y entonces, si la tensión en 1 es positiva con respecto a la tensión de 2, eso conduce. Y eso va a conducir en la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos, que la tensión en 1 sea positiva. Entonces, eso que está arriba es un transistor conectado de manera permanentemente encendida, porque tiene el gate conectado a positivo, ¿verdad? Exactamente, entonces este transistor está encendido siempre. Y está en saturación siempre, porque no hay forma de mencionarse la inecuación. La tensión VDS va a ser mayor que VGS menos VTH, porque esto y esto es igual, ¿verdad? El drain y el gate son iguales, entonces VDS y VGS son iguales, y lo de la izquierda es evidentemente más grande que lo de la derecha, entonces siempre está saturado. Entonces este va a estar on siempre. Y lo que hace es que me deja pasar cierta corriente.
Entonces, el de abajo sigue la función del transistor de la entrada, ¿verdad? Si yo le pongo 0, esto abre. Y como el transistor de arriba está encendido siempre, me pasa la tensión VD. ¿No? Entonces, el de abajo con 0 me da un valor de tensión de salida de 5. Porque este transistor está abierto y me saca 5 por aquí porque el de arriba está encendido, ¿verdad? Y en el otro caso, si yo le pongo 5 en la entrada, lo que logro es hacer conducción para acá y pasa lo mismo, la tensión VDS es pequeñita, entonces esto me da aproximadamente 0 porque el transistor de arriba, salud, está encendido de manera permanente. Mira, entonces en ese caso yo tengo corriente para abajo y el VDS del transistor de abajo es pequeñito. Estos circuitos tienen un detallillo y es que gastan corriente en uno de los dos estados. Porque por ejemplo si el transistor está apagado no gasta corriente. Si está encendido sí, porque yo tengo una corriente que va desde arriba hasta abajo. Esa corriente es como un desperdicio, porque es corriente que necesito para mantener el transistor encendido y que la salida me dé 0. Perdón, ¿qué hice esto? Entonces, este otro también, si yo tengo el transistor apagado no pasa nada. Por aquí arriba, aunque el transistor de arriba está encendido, no pasa corriente porque no hay nada conectado al lado derecho. Entonces la corriente nunca llega a tierra. Pero si los dos están encendidos, yo tengo corriente desde arriba hasta abajo. Eso podría verse como ahí un cortocircuito, dependiendo del valor de polarización de los transistores. Pero sí gasta corriente en uno de los dos estados. Entonces son circuitos que gastan corriente y no son muy eficientes. Por eso, no está el inversor CMOS, pero es el que estaba aquí en la portada. Que trae un PMOS arriba y trae un NMOS abajo, no gasta corriente en ninguno de los dos estados. Porque si la entrada es un 0, el que enciende es el de arriba, el de abajo se apaga y entonces no hay corriente. Y si la entrada es un 1, el de abajo enciende, el de arriba se apaga y la salida está conectada a tierra. Entonces en ninguno de los dos estados gasta corriente. El circuito CMOS, esto se llama CMOS porque es MOSFET complementario, no gasta corriente en ninguno de los dos estados y entonces es un circuito que funciona sin gastar corriente. Sí va a gastar un poquito, gasta sobre todo en los cambios de estado, cuando está cambiando cuál transistor enciende y cuál apaga, porque hay que cargar los gates y descargar los gates, pero cuando ya está fijo es muy eficiente porque la potencia estática es igual a 0 aproximadamente. Sí, bueno, luego tenemos circuitos convertidores que me permiten hacer la conversión de corriente directa a corriente alterna. Ya habíamos hablado sobre los convertidores al revés. Si yo tengo corriente alterna y quiero corriente directa, ocupo un rectificador, ¿verdad? Los rectificadores se hacían con diodos. Y esos los usamos para pasar de alterna, por ejemplo, con un cargador de baterías a corriente directa. Estos circuitos son al revés. Suponemos que tenemos una instalación de paneles solares. Aquí en el TEC hay una, ¿verdad? Entonces están todos los paneles ahí generando corriente, pero los paneles solares por el cable me dan corriente directa. Entonces, en función del tiempo, esto es el voltaje, es una constante. Y el problema es que todos esos voltios, bueno, yo los puedo guardar en una batería, pero para alimentar la red del TEC, ¿verdad? Se supone que el 30% de toda la energía que consumimos aquí es solar. Entonces, bueno, aquí estamos desperdiciando porque es de día y tengo la luz encendida, pero 30% de toda la electricidad es solar. Entonces, lo que ocupamos es convertirla a alterna otra vez, ¿verdad? Entonces, es un proceso que viene del sol, pasa por paneles, me da corriente directa y necesito alternarla. Pero perdón por la pregunta. Sí. Si ya no nos da la DC y al conectarlo a un cargador vamos a pasar esa AC en DC, ¿por qué no nos tiramos de DC todo? Por los estándares que tenemos. Porque si no tendríamos que tener... No, porque en Europa hay otro sistema y no coincide. En Europa la red del toma tiene 230 y tiene 50 Hz. En Estados Unidos el toma tiene 60 Hz y 110. Y en Asia creo que es diferente y todos los conectores son diferentes. Entonces, si quisiéramos un toma para paneles solares,
necesitamos otro cable para que a nadie se le ocurra meter uno de estos en ese. Entonces tendríamos que tener otro tipo de conector. Podríamos decir, usamos el USB, pero es que el USB va a ser igual en todo el mundo, no sé. Bueno, USB sí, es universal, se supone que es igual en todo el mundo. Pero ni eso, porque el USB-C tiene diferentes estándares, ¿verdad? Ya habíamos hablado de Power Delivery, que es el estándar que es USB y lo usan los iPhones. Y después está el estándar IQ, que son SmartPort, que también son para teléfonos y creo que no son compatibles. Y después están los de Samsung y los de cada una de las compañías tiene su propio estándar. Entonces al final ocupamos un montón de conectores. Se prefiere usar los 110 como estándar para todos los chunches y reconvertir la energía aunque sea menos eficiente. Eso depende del panel, porque la tecnología de paneles ha evolucionado. Se supone que antes no eran muy eficientes, ahora puede ser un poquito más, pero yo creo que un panel no llega como al 14% de eficiencia. O sea que de toda la energía que recibe el sol, solo el 14% es producida en la salida como energía eléctrica. El 80% y el resto por ciento se desperdicia en calor. Y potencia del panel es que depende del tamaño, pero yo creo que sí hay paneles así como de... Es que no sé de esa cuestión. No hay nada que aproveche el calor. Hay granjas de paneles solares así como en Estados Unidos que son gigantes y entonces yo creo que con el calor sí hierven agua y mueven turbinas, pero... ¿En dónde? Ajá. Y ya eso hace vapor y todo. Ajá. Sí, dice que un panel solar residencial puede producir entre 400 a 460 watts. Y por día es como 1.5 o 2.4 kilowatts hora. Significa que en una hora ya... si usted enciende la cocina a 15 minutos ya lo gastó. Sí. Súper inútil. Depende. O sea, yo no usaría la energía solar para cocinar. Yo usaría la energía solar para encender un bombillo de 7 watts. Porque entonces 7 watts me puede durar, puedo encender 100 bombillos, 200 bombillos en toda la casa. No, una hora. Ajá, bueno, si enciende 200 bombillos, si usted tiene 2 bombillos encendidos en la casa, sí le dura toda la noche. Pero como hacen, porque me imagino que la corriente que viene por el panel no es nada estable, porque en algunos momentos... Eso depende del día y la noche. Entonces, y hasta para estabilizar con reguladores de voltaje, que regulación sí vimos. Porque usted carga una batería y la batería ya tiene un voltaje estándar y aunque la batería se le vaya gastando o se vuelva a recargar, hay un regulador que ya le da los 5 voltios fijo que usted ocupa. Entonces sí, usted conecta diferentes cosas hasta que la energía ya le quede en el estándar que usted lo necesita. Pero sí es muy ineficiente porque usted en cada proceso de reconversión no es 100% eficiente y va a gastar potencia. Entonces en todas las etapas de conversión va perdiendo un poquito. Porque es gratis. Bueno, no es gratis, pero sí, la instalación es carísima, pero a largo plazo, ¿verdad? Las calculadorcillas estas que tienen chipsitos, la batería le dura 20 años, porque usted casi no usa la batería, usted usa la luz que es gratis. Sí, en teoría el sol, como es una fuente que para nosotros en el timeline de vida va a ser inagotable, en algún momento se va a extinguir, pues ya no está. Podemos decir que es un recurso infinito y entonces si todos usáramos 100% solar ya resolvimos el problema energético de todo el mundo. El problema es que todavía es ineficiente y muy caro. Ese va a ser mi proyecto de grabación. Tenemos que hacer paneles por todo el TEC así completo. No tiene sentido. Para poder... Es como aprovechar el 100% de... Sería muy bueno, pero los materiales que tenemos no dan para eso todavía. Entonces hay que estudiar ingeniería de materiales para ir a buscar materiales nuevos. Que esos son los proyectos de doctorado de esa gente, ¿verdad? Como de sáqueme un material que sea más carga. Ajá, exactamente. O sea, actualmente no hay una carrera que pueda hacer todo. Todos dependemos de los demás.
Sí, esa parte es bonita. Entonces, bueno, podríamos hablar 100 aquí de un montón de cosas, pero tenemos que avanzar un poquito. Lo que sí necesitamos es un sistema que alterne, como en los carros también, en los alternadores de los carros. Porque, bueno, yo no sé manejar ni apenas sé cómo funciona un carro, pero en un carro no tiene una batería que está en CD, ¿verdad? Y entonces necesitamos que esa batería alimente el motor cuando damos llave para que empiece a girar, y cuando ya está girando podamos tener ya el sistema de gasolina y ya entonces ya tiene inercia, porque es que no lo podemos encender frío en seco porque no da suficiente la explosión para poder empezar a rotar. Entonces ocupamos batería para que empiece a dar vueltas ¿verdad? Como para arrancarlo. La cuestión es que como el motor es rotativo, necesitamos un alternador para convertir esa corriente alterna a corriente directa que recargue la batería otra vez. Entonces el alternador en teoría toma energía rotativa mecánica y tiene que pasarlo a energía eléctrica, que es de alterna, y tiene que darle vuelta para pasarlo a directa, pero eso es un convertidor mecánico, porque lo que hace es que cambia las direcciones de los cables cada vez que da vueltas el circuito. Entonces es una pieza ahí mecánica que cuando va dando vueltas la polaridad de la salida siempre me da positivo. Es como un rectificador, pero en lugar de usar diodos usa una cosa mecánica. Entonces la cuestión es que ya hay circuitos eléctricos más eficientes que eso, y por eso hay vehículos eléctricos, ¿verdad? Porque entonces en el alternador de un vehículo eléctrico posiblemente sea eléctrico y no mecánico. No sé, yo de vehículos eléctricos tampoco, pero bueno, parecido. Estos son sistemas entonces de conversión. Aquí la entrada es corriente directa que puede venir de los paneles y la salida tiene que ser alterna. Entonces lo que hacemos es que la tensión de entrada la vamos a partir en espacios o en cuadritos de tiempo donde tenemos energía y cero, energía y cero, energía y cero, y lo vamos a pasar por un transistor de potencia alimentado a la batería de la instalación de paneles. Entonces esta sería la batería ahí de todo el sistema, y esa batería va a pasar por la bobina y se va a cortocircuitar, entonces me va a dar un montón de corriente y después me va a dar cero, y después me da un montón de corriente y me va a dar cero. La salida se puede amplificar porque el transistor, la idea es que puede subir el voltaje a costa de corriente. La potencia de entrada y la potencia de salida tienen que ser iguales, pero yo puedo subir el voltaje hasta 100 voltios o 200 voltios. Y con eso, a partir de una batería de 9 voltios que tenga un montón de corriente, eso sí, ¿verdad? De una batería de 9 voltios yo puedo sacar 100 voltios a la salida. Entonces este es un sistema que eleva el voltaje de una batería y lo alterna. Bueno, no lo alterna porque la salida de CD todavía tiene presencia de energía y ausencia de energía, y tiene que ser así con tiempos, porque el transformador no funciona si la corriente es directa. Porque como funciona con la ley de inducción, si yo le pongo CD a la bobina del transformador en el primario, no hay nada que esté variando, entonces en el secundario no tengo tensión inducida, ¿verdad? Si solo es CD, el transformador me da cero. Necesito que sean pulsitos, y entonces esto sí me hace pulsitos de 100 voltios o de 200 voltios a la derecha. Entonces sí, la pregunta del compañero era muy válida, de que por qué no pasamos los 9 voltios desde la izquierda ya hasta los conectores aquí. Es porque tenemos que usar las baterías para producir 120 para poder alimentar el toma corriente de manera que los sistemas puedan ser redundantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el TEC, que dijimos esto de los paneles, si estamos a mediodía, el sistema está produciendo lo máximo que se pueda. Entonces es como ir ajustando de dónde sacamos la corriente. Sacamos más de los paneles y menos del ICE o de la JASEC. Y cuando es de noche, entonces le bajamos a los paneles y subimos la otra. Pero los sistemas tienen que mezclarse en el sistema de 120. Entonces la mezcla es otro tipo de sistema y tiene que recibir el mismo tipo de energía en todas sus entradas. Sí, entonces preferimos acoplar todos los sistemas según los estándares. Eso. Luego tenemos convertidores de CD a CD, porque el sistema que estaba en la página pasada tenía de salida corriente alterna,
que puede tener muchos voltios, pero yo a veces quiero pasar de un nivel de CD a otro nivel de CD. Entonces, si a esto le pongo un rectificador a la derecha, esto se llama un convertidor CD-CD. Es un DCAC, que es un alternador, con un rectificador a la derecha. La ventaja es que esto puede tomar en la entrada 9 voltios, que serían aquí, y puede sacarme 18. O puede sacar, a partir de 5 voltios, puede sacar 9. Entonces, no es que estamos generando electricidad, porque es mentira, esto no genera, esto es súper ineficiente, esto más bien gasta. Solo por tenerlo encendido esto gasta. Pero tenemos, porque la eficiencia de los rectificadores y esas cosas, ¿verdad? Pero tenemos en la entrada una tensión pequeña, en la salida una tensión más alta. O sea, Eso es que... Si se lleva energía, debería más bien de aportar, o sea, que VOUT sea más bajo que VI. No, al revés, VOUT es más alto, la corriente de salida es más baja. Entonces, usted intercambia corriente por voltaje. Entonces, la potencia de la entrada y la potencia de salida no pueden ser iguales. La potencia de salida es más baja, porque usted perdió eficiencia. Pero entonces, con eso usted puede agarrar una batería de 1,5 voltios en la entrada y puede sacarle, no sé, 500 voltios, así, super jeta. Pero sí podría, si opera el circuito a suficiente frecuencia, con un transformador que sea bastante fuerte, ¿verdad? Que tenga mucha amplificación, y obviamente la carga recibiría una corriente muy baja. Son 500 voltios, pero una corriente ahí insignificante, ¿verdad? Pero por ejemplo, puede agarrar como una batería de los de 9 voltios y sacar más voltaje. Sí, que eso es lo que hacen los circuitos de flyback de los teles viejos que les estaba diciendo. Es como complicado. Un circuito de flyback puede generar de 10 kilovoltios a 35 kilovoltios adentro del tele. Entonces es un tipo de convertidor de energía que toma 110 y adentro, para polarizar el tubo que tira los electrones, ya no usamos tubos, pero los tubos de rayos catódicos que usaban los teles viejos usaban de 10 a 35 kilovoltios para tirar los electrones. ¿Cómo hacíamos eso? Con convertidores. Entonces subimos un montón la tensión y bajamos la corriente. Usamos tubos todos grandes que no funcionaban hasta que se calentaban y que... No, bueno, no, esos son los tubos al vacío. Yo estaba hablando de estos tubos que son la pantalla de los teles viejos. Ajá, eso es lo que tiene 35 kilovoltios. Sí. ¿Cómo? Porque lo que tiene que hacer es que con el campo eléctrico usted tira el electrón y lo dispara a través de un vacío. Y eso funciona con voltaje, no con corriente. Entonces usted tira muy poquitos electrones, pero usted los dispara con muy alta tensión. Tecnología del pasado, pero igual está loco, y cómo electrones se vuelvan. Porque usted tiene aquí unas bobinas de deflexión. Entonces las bobinas lo que hacen es que controlan hacia dónde se van. En un tele de esos viejos usted ocupa tirar los electrones como en línea. Entonces usted va tirando uno, después tiene la segunda línea, después la tercera, la cuarta, y usted tiene una secuencia de electrones que va recorriendo. Eran luces, o sea, son electrones. Los electrones pegan en la pantalla y la pantalla tiene fósforo o un átomo que cuando le pega el electrón se ilumina. Los teles en blanco y negro en realidad lo que tenían era un solo tipo de película. Los teles a colores ya tenían películas recubiertas que se ponían de colores según el punto exacto donde le llegara el electrón, pero usted tenía que controlar el electrón para que cayera exactamente en el píxel. Y eso es lo que hacen los osciloscopios también. Hay osciloscopios de estos, puntería, pero es puntería electrónica, porque las bobinas es lo que le permiten hacer, tirar el electrón de donde. ¿Por qué no pensaron desde solo lo que hay ya? O sea, poner varias lucecitas. Porque no podían hacer esas lucecitas, los LED no existían. No había LEDs azules, el video de Veritasium, exacto. Si no había LEDs, antes de los LEDs, solo esto. La verdad, pues hasta más fácil hacer una pantalla moderna que eso. Sí, pues sí, por supuesto. Aunque, no, sí, es más fácil. La verdad. Lo limitaba la tecnología de su tiempo. Exactamente. Pero bueno. Gracias a eso ahora tenemos Apple, ¿no? Ok, entonces estos son sistemas que le dan el voltaje un montón de veces y son más tirando a electrónica de potencia, pero se usan dispositivos como el transistor para poder hacer la conmutación. Esa es la parte importante, que relacionado con el curso, ese transistor
conmuta entre la región de corte y la región donde sea lo más cortocircuito posible, que es la región lineal, ¿verdad? Que siempre y cuando la resistencia de la bobina sea alta. El problema es que en esta bobina la resistencia va a ser despreciable o muy pequeña, y entonces lo más probable es que el transistor opere entre saturación y corte, saturación y corte. Este que está aquí es una forma de hacer lo que se llama como una compuerta de transmisión, que lo que hace es que permite conectar la línea que va hacia la derecha o desconectarla completamente para transmitir una alta cantidad de corriente. Entonces la cuestión es que es como un switch en serie, pero es un switch que opera con lógica digital en su entrada. Entonces la idea es que yo aquí tengo un voltaje V-in, y este voltaje tiene que llegar hasta V-out a través de un switch. El switch es un componente que está en serie. Este transistor es un PMOS. Y entonces se enciende con potenciales negativos en su compuerta, ¿verdad? Esos potenciales se tienen que generar a través del circuito que está abajo, que tiene como un enable. Este transistor de abajo es un NMOS. Ajá. Entonces, la idea general de este circuito es que la señal de enable es la que va a hacer que este circuito encienda o apague. Y la lógica de esta es un poco enredada, porque la idea es que si este circuito tiene 0 aquí en el enable en los circuitos digitales es habilite o encienda, ¿verdad? Entonces si tiene 0, este transistor de abajo está apagado. Y el voltaje, supongamos que aquí tenemos 9 voltios, el voltaje de 9 voltios va a estar aplicado aquí a la compuerta también. Y entonces el transistor de arriba está apagado, porque ven que el lado izquierdo dice que es el source y el lado derecho es el drain. ¿Por qué el de izquierda es el source? Porque está en cortocircuito con el que está aquí de este lado. Y porque la corriente de este transistor va hacia la derecha. En el transistor PMOS la corriente va de source a drain, ¿verdad? Entonces, siendo así, la tensión VSG de este transistor es de 0 porque tiene 9 en el source y 9 en el gate, ¿verdad? Entonces ahí está apagado. Y si está apagado, esto es efectivamente un circuito abierto, y entonces lo que hace es que efectivamente desconectó la batería. La batería está completamente aislada de todo lo que esté al lado derecho. Si cambiamos ahora la tensión aquí abajo por un 1 o por un enable, o le ponemos entonces 5 voltios, el problema es que voy a hacer un mix de niveles de voltaje, pero no importa. 5 voltios encienden el transistor NMOS. Entonces este transistor encendido debería ponerme más o menos 0 voltios en este lado, siguiendo la idea de que el transistor tiene que estar en el lineal, ¿verdad? Cuando está en lineal tiene 0 voltios o una tensión muy pequeñita. 0 voltios va a tener aquí en el gate, pero en la entrada sigue teniendo 9 porque la resistencia R1 se deja todo el voltaje. Y entonces esa resistencia es la que me genera un voltaje negativo, pero no es un voltaje negativo por debajo de 0, es que es un voltaje de compuerta negativo con respecto al source. El source sigue teniendo 9 en todo momento, pero la resistencia se dejó los 9 voltios, y entonces yo tengo positivo arriba, negativo abajo, porque toda esa corriente pasa por el transistor de abajo. Entonces cuando el de abajo está encendido, toda la corriente me produce voltaje negativo en esta terminal con respecto a los 9 que tenía en la entrada, y entonces a eso es a lo que llamamos esta referencia negativa, porque entonces si aquí en la entrada tengo 9, aquí tengo una tensión mucho más pequeña, y eso me enciende el transistor de arriba, y ya se enciende y ya se conduce. Entonces es un circuito extraño, pero es un circuito que me permite conectar o desconectar altos niveles de corriente de izquierda a derecha. Entonces yo puedo pasar por ahí los amperios que me permita el transistor de arriba, que hay transistores de 40 amperios, 50 amperios. Entonces puedo hacer un sistema que con un nivel aquí pequeñito de ceros o unos me conecte el cable hacia la derecha. Después están estos. Esta presentación es muy larga, pero si no, ahorita paramos. Estos se llaman puentes H. Los puentes H se utilizan particularmente para el control de cargas que necesitan corriente en ambos sentidos.
Por ejemplo, si estoy haciendo un carrito a control remoto, las ruedas de un carrito tienen que girar hacia adelante o hacia atrás, porque digamos que haga un carrito con 4 ruedas, ¿verdad? Entonces rueda 1, rueda 2, rueda 3, rueda 4, aquí está el carrito, yo sé que está medio feo. Pero entonces, si yo quiero que el carro avance hacia adelante, todas las ruedas tienen que ir en la misma dirección, y entonces el carrito va a ir para adelante. Pero si yo quiero que el carrito gire, por ejemplo, que se vaya hacia la izquierda, entonces estas ruedas pueden girar para allá, y estas ruedas pueden girar para el otro lado. O sea, la idea es, una es para adelante y una es para atrás, y el carrito va a dar la vuelta. O lo contrario, esta es para adelante, esta es para atrás, el carrito da vuelta en dirección contraria. De hecho hay kits de esos. Como estos. Que para controlar cada una de las ruedas tiene un motor DCD. Y el motor puede girar hacia adelante o hacia atrás. Pero la gracia es que eso se programa, ¿verdad? Porque yo puedo hacer programación o código en un Arduino para que me controle las ruedas. Al Arduino, ¿qué le va a importar si hay un motor o verdad? El Arduino necesita poner un bit de que gire o pare y otro bit de que sea para adelante o para atrás. Con 2 bits yo controlo uno de esos motores, ¿verdad? Entonces ya esto es medio digital. Pero en teoría necesito un bit para que avance o pare y un bit para que gire para adelante o para atrás. Entonces ese controlador se hace con estos circuitos. Y después en la parte digital van a ver un encoder o en realidad estos son un decodificador. Entonces la idea es la siguiente: si este de aquí es el motor y yo quiero que gire para adelante, digamos que tiene que pasar corriente de izquierda a derecha, ¿verdad? Para pasar corriente de izquierda a derecha yo tengo que poner este encendido, este encendido, este apagado y este apagado. Si esos switches los hago con transistores y los de abajo son NMOS porque están conectados con respecto a tierra y los de arriba son PMOS porque están conectados con respecto a VDD, entonces yo necesitaría ponerle a este un 0 para que apague, a este un 1 para que encienda, a este tengo que ponerle un 1 para que apague. ¿Por qué le pongo un 1 al PMOS? Porque es un voltaje positivo en la compuerta. Positivo en la compuerta no enciende, y un voltaje negativo en la compuerta me enciende el otro. Entonces yo necesito un controlador que me dé 0, 0 de un lado y 1, 1 del otro lado para que la corriente pase para la derecha. Entonces si hago una tablita y le pongo switch 1, switch 2, switch 3 y switch 4, aquí necesitaría en el 1, 0, en el 2, 0, en el 3, 1, en el 4, 1. Y esto es derecha. Si yo quiero que la corriente pase para el otro lado, tengo que más bien apagar este, encender este, no, ¿cómo es? Encender el de la derecha, que enciende con 0, apagar este, encender este y apagar este. Entonces el otro estado válido es 1, 1, 0, 0, esto gira para la izquierda. Cualquier otra combinación en la tabla me da cortocircuitos, porque si yo enciendo el de arriba y enciendo el de abajo a la vez, hay un cortocircuito de arriba abajo. Entonces los otros no deberían ser estados válidos nunca, ¿verdad? Y entonces yo necesito un circuito que en la entrada me diga si enciende y para qué dirección va. Entonces yo puedo decir que no, es que necesito una tabla y necesito más pizarra, porque es que quería mostrar el deco. La idea es, sí, la idea es que si esto está en 0, no importa lo que esté en todo el resto de la tabla, el circuito me debería apagar todos los switches. Y si esto está en 1 y la dirección es un 0 y la dirección es un 1, ¿verdad? Yo tendría un deco que tiene 2 entradas, porque les dije, hay un bit que me dice si está encendido o si está apagado, y el otro bit me dice para qué lado va. Entonces ese es un decodificador que va de 2 a 4 señales. Es un circuito digital que también es combinacional, se llama, que tiene 2 entradas y tiene 4 salidas, y es el controlador del puente H. Entonces es un circuito que es digital puro, que después lo van a poder construir. Controlador de un puente H.
que no es del curso, pero la idea es esa, que con 2 bits yo puedo controlar un puente H a través de un convertidor que tiene que darle estados a cada uno de los 4 switches. Ya los venden hechos, entonces bueno, hay varios chipsillos y los venden así, y entonces uno los compra en Amazon ya listos. Tienen generalmente los 2 bits de entrada y los cablecillos para pegar el motor. Y con eso, y estos son dobles, entonces con uno de estos circuitos yo controlo 2 motores, que son por ejemplo las 2 ruedas delanteras, porque a las traseras puedo no ponerles tracción. Y entonces con un puente H de estos doble, ya podría hacer un carrito a control remoto. La idea es leer un poco más, ¿verdad? Esto está como muy por encima, pero leer un poco más el día que les toque hacer un carrito a control. Y yo creo que ustedes sí llevan mucho control automático. Después van a tener un carrito que se autoequilibre, ¿verdad? Que usted le pone algo encima y que él tiene que mantener el equilibrio. Esos son muy bonitos. Sí, esos son muy bonitos. Pero sí son muy difíciles de armar. Sí, porque ocupa mucha programación de control automático, que es una programación ahí con ecuaciones. Ajá, ya mucha matemática, porque obviamente usted ocupa un circuito que reaccione, pero bonito. Entonces el circuito se hace con transistores y es una aplicación más de este tipo de cosas. Y yo diría que paremos aquí, porque si es mucho. Son las 2:24, entonces tenemos clase el jueves, que es remota. Ahí hacemos ejercicios y posiblemente, bueno, tarea estábamos haciendo, ¿verdad? Que era la corrección del examen. De este tema seguro vamos a dejar una tareita pequeñita, pero entonces el jueves ahí lo vemos. Muchas gracias. Ojalá.